Hola, buenos días. Muchas gracias por venir. El viernes siempre cuesta un poco más. Vamos a empezar en esta última jornada del FIEC con la intervención de Steve, a quien yo creo que todos ya conocéis, por su experiencia, que nos va a contar como responsable de nuevas tecnologías del Manchester Museum. Hemos pasado en estos últimos años de la sociedad de la información, en la que todo el mundo hablaba, a lo que es la sociedad de la conversación. Es decir, las nuevas tecnologías y la red nos han cambiado la forma en la que los ciudadanos se expresan, se relacionan, consumen, toman decisiones. Y tenemos ante nosotros, para las entidades culturales, para los museos, un gran potencial que podemos aprovechar para llegar mejor al público. Y esto es un poco lo que intentamos ver en estas jornadas, y esa experiencia, buscando esas posibilidades y trabajando en esas oportunidades que nos ofrecen las nuevas tecnologías, es lo que Steve va a intentar contarnos en su experiencia y en los proyectos que él ha desarrollado. Cuando quieras. Muchas gracias. Buenos días, and muchas gracias. Thank you very much for the... Muchas gracias por la presentación, muchas gracias a todos por estar aquí, es un gran honor para mí. Estoy aquí para hablar del trabajo que hago en el Museo de Manchester y la Galería de Arte Whitworth, que son activos culturales como parte de la Universidad de Manchester en el Reino Unido. Para empezar, una pequeña presentación de la Galería de Arte Whitworth, que sobre todo se dedica a arte contemporáneo. Forma parte del paisaje cultural de Manchester desde 1889. Fue creada como la primera galería inglesa situada en un parque, como parte de una experiencia más amplia. La misión fundacional de la galería era asegurar una fuente de gratificación perpetua al pueblo de Manchester y cultivar su gusto y el conocimiento de las bellas artes, pintura, escultura y arquitectura. Y esta arquitectura sigue siendo importante para la Galería Whitworth hoy en día, y creo que esta misión ha tenido éxito en los años. Hay muchas cosas en desarrollo y se ha ampliado la galería al parque, conectándola más con el espacio exterior, y veremos más adelante algunas formas en las que podemos también conectar esto con la experiencia en línea que efectúa la galería. El Museo de Manchester, del que hablaré un poco más para compararlo con la Galería de Arte, es donde trabajo más tiempo. He trabajado en ambas instituciones en los últimos 3 años, pero sobre todo trabajo en el Museo de Manchester, donde ya llevo más de 9 años. Es un museo enciclopédico, fue construido en la década de los 80 del siglo XIX, tiene la colección de egiptología, historia natural, antropología, galerías de culturas vivas, también arqueología, todo de la Universidad de Manchester. Y me fijaré sobre todo en la arqueología y la egiptología dentro del contenido que se pone en línea. El último año y medio es como se ha hecho. Lo raro para un museo, y para un museo de Manchester o en Inglaterra en general, tenemos también licencia de zoo. Hay una colección de animales vivos. Y también podréis ver qué usos digitales hemos hecho con ellos. Hay un programa de cría muy importante al nivel internacional porque queremos también suscitar interés por la ecología y todo lo que tiene que ver con la naturaleza. El edificio, como podéis ver, bueno, a mí me parece el estereotipo de museo. Como una versión idealizada de La noche en el museo, si recordáis la película. Es el típico edificio inglés. Fue diseñado por Arthur Waterhouse, que también fue el arquitecto del Museo de Historia Natural en Londres. Y lo interesante para Manchester es que este arquitecto también pues hizo la cárcel y
hay días en que no se distingue cuál es el museo y cuál es la cárcel por el estilo arquitectónico. Bien, voy a hablar un poco de cómo empezamos el uso de redes sociales. Fue con YouTube al principio y cómo lo utilizamos para establecer, crear y vincular plataformas múltiples, trabajar en red con el contenido y qué acciones hemos aplicado en esas plataformas con las aportaciones de los conservadores, comisarios y otros departamentos, no solo a este nivel, sino al nivel de todo el museo. Y quizás lo más interesante es hasta dónde nos ha llevado toda esta labor. Antes sería importante señalar que empezamos a utilizar YouTube en 2007. Recientemente hemos redesarrollado la página web del museo para modernizarla un poco. Sigue siendo la que tenemos aún hoy y yo creo que ya merece que la revisemos, pero no lo hemos tenido como prioridad porque podríamos mejorar las oportunidades de uso de redes sociales y canales digitales, pero antes de ello la página web era una experiencia muy estática, era como una especie de folleto muy orientada a las colecciones, a la forma de pensar en el museo y sobre todo se alimentaba de la experiencia interna y no buscaba formas de interactuar digitalmente con los públicos. Para ser sinceros, era una cosa muy que miraba muy para su ombligo y había referencias a otras páginas web de otros museos. Los museos también estudian qué hacen otros museos o galerías y a veces copian o incluso mejoran la oferta que puede haber, pero no había más influencias que esas. Como digo, empezamos en 2007 con el YouTube y creo que lo importante es que no empezamos a utilizarlo porque sí. Explicaré un poco más adelante un proyecto de conversaciones colectivas que fue la razón por la cual necesitamos encontrar un canal como YouTube para poder colgar nuestros vídeos. En aquel momento era lo ideal, era una cosa que se hacía cada vez más popular y fue muy útil para nosotros. Ya hablaré un poco más de eso después, cuando hable de otras actividades que hacemos en otros blogs, en Flickr, en Facebook, Twitter, etcétera. Debería decir que mi opinión sobre los elementos conversacionales de Facebook y Twitter podría describirlos dentro del museo como una especie de cafetería donde hay conversaciones. El museo es dueño de las colecciones y proporciona el conocimiento experto y puede tener la experiencia de cómo facilitar el acceso a estas colecciones. Y luego pues ha pasado estos activos digitales a otras plataformas como Flickr o Facebook, que quizás tiene un aspecto un poco más efímero, que es realmente cómo se viven las cosas en Facebook o Twitter. Bueno, volviendo al proyecto que mencionaba antes, el de las conversaciones colectivas, los objetivos del proyecto eran apartarse un poco de la interpretación unidireccional de la asesoría comisariada. Aquí habría unas experiencias directas por parte del público de los objetos, pues también podían ser oriundas de los países de donde venían los objetos o tenían su propia interpretación de los objetos y nos podían contar cosas que como comisarios o conservadores a lo mejor no teníamos experiencia suficiente, con lo cual era una especie de debate a muchas voces con la esperanza de que fuese beneficioso mutuamente. En nuestro caso, desde luego que fue muy interesante como proyecto porque hubo mucha implicación y mucho contacto con las comunidades, muchos debates interesantes. Una serie de desafíos a efectos de la interpretación. Una vez más, esto ya pasó hace unos años, ahora quizás sea más común
el apartarse un poco del aspecto tan preciso de lo que es la autoridad de los conservadores, y entonces no tanto. Bueno, había estos desafíos, también había barreras tecnológicas, porque en un principio la intención era albergar estos vídeos. Bueno, se decidió que todos tendrían que estar en servidores o páginas web de universidades y museos, porque era donde la gente pensaría que sería el mejor sitio para poner sus conversaciones, para que nadie anduviese alterándolas o copiándolas. Bueno, no solo a efectos de los derechos de autor, sino porque a veces se debatían cosas muy sensibles sobre las colecciones etnográficas y tal. Y para evitar malentendidos o abusos, y a veces, si queríamos evitar también comentarios ofensivos, si nos salíamos del ámbito académico o museístico. Creo que las intenciones no han cambiado. Voy a mostrar un pequeño clip y explicar que fue elaborado hace unos 18 meses. Hubo muchos debates difíciles en cuanto a si se iba a colgar esto o no en YouTube. Otros miembros y yo veíamos que habría beneficios en compartir este contenido fuera del ámbito del museo. Se hablaba ayer del Jardín Mundial, y a veces en el museo podemos excluir a alguna gente si construimos unas barreras, unos muros. Y para mí ese era el peligro de albergar nuestro propio contenido, y no hay razón por qué no pudiésemos hacer las dos cosas. También albergarlo en otro sitio. Ahora es ya tópico, pero hay que ir a pescar donde está el pescado. Y las visitas iban a esas otras plataformas, con lo cual también decidimos que había que estar presentes en dichas plataformas. Lamento que no pueda haber interpretación simultánea en el audio de los vídeos. When we see objects displayed in museums, it's easy to forget that they're a part of people's lives, or have been a part of people's lives, everyday lives, people like me and you, but from a different time and a different place. The Collective Conversations project gives people an opportunity to go behind the scenes of the museum and have a look at the collection that's held in store, and especially to handle the objects, have a look at them up close, to feel their weight, look at the texture, and the way that they might have been constructed and used, and to think about the meanings and the life that those objects may suggest. I'm now in one of the museum's storerooms. We have over 4 million objects in storage, because actually only a small fraction of the collection is on display. Opening up the collection to the public is very important, because you have the right to come and see what's here. It's really important that people come in to talk about our objects. We need to find out what people know about them, because we don't know everything. We may only know a part of the story. So after some discussion, the final conversations are then filmed on a video setup like this one by trained museum staff. I'm about to go back and meet a group from the local Chinese community, the Wine Centre, who we brought to the museum to talk about objects from the Chinese collection. I just want to explain that the Estaba explicando que ese espacio que mostrábamos era un espacio desarrollado especialmente, que era una zona de contacto para una especie de imitación de estudio de televisión. Invitábamos a la gente para que viniesen a ver los objetos y hablar sobre ellos. Y a partir de ahí ya no era solo eso, sino que la propia experiencia ya se hizo en una cosa diferente, precisamente porque lo hacíamos como si fuese una versión museística de un estudio de televisión. Y en aquel momento tenía sentido, porque estaríamos aplicando unas convenciones quizás anticuadas, como ya se ha dicho un par de veces, aplicando convenciones anticuadas a tecnologías nuevas, y fue un proceso muy natural y lo vemos suceder una y otra vez, como el ejemplo de Francisco de ayer, de la radio televisada, y fue un ejemplo estupendo de ello, y creo que eso es lo que ha influido más en el proyecto.
Lo que significó eso es que a partir de ahí tuvimos una serie de problemas que queríamos superar. Queríamos ser más flexibles. Nos salió bastante caro relativamente. Y todos los museos tenemos un presupuesto muy apretado, poca financiación. Y es difícil luego hacer que este espacio fuese flexible. Y a veces incluso podía ser un poco intimidatorio. Si había un evento público, intentábamos aprovechar este espacio, les pedíamos a la gente que diese su opinión sobre las colecciones o invitábamos también voces exteriores para que entrasen al debate museístico. Y este espacio físico se convirtió en algo en el que la gente se podía sentar y de repente con esos focos pues se despistaban y ya no sabían lo que iban a decir. Y antes de entrar en el espacio podría tener unas opiniones muy claras, pero en cuanto empezábamos el debate, con las luces, los focos, pues la gente a veces se cortaba y el resultado fue un poco desalentador debido a esta situación. Sin embargo, también tuvo beneficios el proyecto porque hemos filmado mucho contenido en vídeo. Hubo un equipo con 3 cámaras que operaban a la vez y una persona en la mesa de mezclas, y todo esto se grabó en cinta magnética y después se digitalizó. Esto es un proceso bastante complicado y a veces trabajábamos con algo que podría estar muy de actualidad, pero para cuando lo podíamos colgar en internet ya habían pasado meses, con lo cual ya no era tan fresco, ya no daba una respuesta tan inmediata. Pero el beneficio de poseer este contenido y no desarrollarlo específicamente para YouTube significaba que tampoco teníamos que estar corriendo detrás de las plataformas más recientes. Y no estábamos compitiendo con el museo de enfrente porque también estaban en YouTube. Porque a veces se ve con la tecnología, sobre todo cuando teníamos la primera página web, pues decía hay que tener una página web porque el otro museo también tiene una página web. Y entonces es un argumento a favor de tener una página web, pero también hay que ver qué motivaciones y justificaciones hay para qué es lo que queremos conseguir con la página web. Y creo que eso conformó bastante nuestra primera experiencia. Hay elementos muy positivos porque hemos tenido mucho contenido preparado, listo para colgar en la página. Y yo creo firmemente de que el medio no es el mensaje. Y nosotros nos centrábamos más en el mensaje con estas conversaciones colectivas. Nos queríamos asegurar de que no hubiese una contaminación de las ideas, sino que el proyecto tenía unas intenciones puras y esto no ha cambiado nunca, independientemente de las plataformas. En algún sentido, habiendo ya ganado ese argumento, pues al colgarlo en YouTube, pues habría la posibilidad de verlo y se han visto los beneficios de tenerlo allí. Y cambió la opinión de muchos de mis compañeros, porque antes estaban reticentes o tenían aprensión o ansiedad y no sabían si estaba claro, si se podía confiar en YouTube y estas cosas. Y sin embargo cambiaron de actitud y enseguida todo el mundo se dio cuenta de que había un potencial enorme que se podía lograr abriéndose a este canal y se convirtieron en creyentes firmes de esta nueva plataforma. Y enseguida empezó a adoptarse una nueva actitud en cuanto a abrirse a nuevas experiencias. Es decir, ya habíamos convencido a la gente de que había posibilidad de éxito y así ya nos abrimos a otras plataformas. No sé, levantad la mano, por favor, si habéis visto esta página que se llama Tag Galaxy. ¿Conocéis esta página web, la galaxia de las etiquetas? Tag Galaxy, solo la conozco yo. Bueno, es muy buena. No es nueva. Después pondré el enlace para que lo veáis. Pero es taggalaxy.de. Y es otro de los puntos que yo quise también suscitar en los debates internos para fortalecer el argumento de que una vez que ponemos el contenido en este tipo de plataformas,
Ya hay otros que están haciéndolo y pueden tener su interés en los museos y están desarrollando aplicaciones de terceros y usos para estas plataformas. Y Tag Galaxy tiene bastante riqueza visual. Se teclea lo que se busca. Es realmente una búsqueda por tags, por etiquetas. Y utiliza el sistema Flickr. Y ha sido para mí fácil demostrar esto de forma interna. En cuanto a por qué deberíamos utilizar este tipo de cosas, al mostrarlo en Flickr, pues lo hice. Y la respuesta es, ¿para qué necesitaríamos esto? Podríamos albergarlo aquí, ya hay este otro sistema. Podemos compartir el servidor. Y a veces, creo que es un buen ejemplo, no necesariamente fue una forma muy clara de explicar lo que estábamos intentando hacer, pero estábamos tan... ya habíamos metido la carne en el asador, por así decirlo, y la gente podría ver los beneficios de las cosas y no necesariamente solo la infraestructura. Creo que en sentido general, en muchos sentidos, en el museo tenemos como unos 15 blogs y esto va cambiando. Tenemos todo tipo de blogs y el número se mantiene constante. Y en la galería de arte pues es menos, es más basado en las exposiciones que haya. Pero yo creo que esto es donde más se implica la gente en las colecciones. No todas están comisariadas, pero la mayoría sí. Y utilizando estas otras plataformas y asegurándonos de que otras personas pueden utilizarlas, compartiendo códigos y enlaces incrustados, lo que queremos es que la gente utilice nuestros contenidos. No queremos que lo consideren como solo nuestro, sino que es algo que se puede compartir y reutilizar y es también útil para los comisarios el compartir entre ellos sus vídeos. Y para implicar a los conservadores y comisarios en el blog, pues fue curioso porque en poco tiempo, viendo el éxito de los otros, pues realmente enseguida lo adoptaron con entusiasmo. Y esto puede cambiar los planes de trabajo, los procesos de trabajo. Yo antes solo podía convencer a los conservadores, pero sin responsabilidad, a que se implicasen en estas redes. No tenía ningún tipo de autoridad sobre ellos. Podría ofrecerles recursos, apoyo y podía explicarles cómo sería la mejor manera de albergar las imágenes, de colgarlas, pues en vez de directamente al blog, hacerlo en Flickr y luego interconectar todo lo demás. Y también la manera de pensar. Yo en general quería que fuesen bastante regulares a la hora de publicar, que se construyesen un lectorado y también que entendiesen que el alcance global de cualquier cosa, yo creo que en los museos pues hay mucha gente que se centra en nichos. Y si tomamos al grupo de interés, puede ser pequeño en el área local, pero esta gente está siempre muy comprometida y quiere ampliar su conocimiento, entrar en diálogos y tener una expansión global. El público será más pequeño, más reducido, pero a la vez será un público más comprometido. No todo lo que importa son grandes estadísticas, aunque las estadísticas sean importantes, sobre todo para los conservadores que están empezando a trabajar. Ha sido útil explicarles que no están ahí perdiendo su tiempo y lanzando las fotos al vacío y complaciéndome por estar en las plataformas, sino que hay un verdadero beneficio del uso de estas plataformas. Alguien ha dicho ayer que no estaban muy seguros de si la naturaleza de las redes sociales y los blogs sería... Bueno, nosotros tenemos muchos debates en los comentarios de los blogs y todo va a depender de un comisario a otro. Yo intento asegurarme de que haya una perfecta autonomía
y que haya un entendimiento de la responsabilidad que puede ser personal, pero también institucional. Y yo creo que esto engendra una sensación de propiedad por parte de los comisarios, que ya no se sienten con limitaciones editoriales, y a veces algunas de las cosas que hacen pueden ser un horror, otras tienen mal aspecto, pero bueno, no es que sea para mí lo que hagan, sino que es para todo el mundo. Yo les doy asesoría y siempre con mucho cuidado de no ofender, o bueno, de que no se sientan ofendidos, explicando que lo que hacemos es, o por qué lo hacemos. Y aunque las estadísticas pueden ser impresionantes para los blogs, a veces incluso tienen más visitas que la propia página web y mucho tráfico, más... lo importante son los comentarios, que son mucho más útiles o más beneficiosos como feedback cualitativo, es decir, no es simplemente una cuantificación, una exploración de cifras, de números. Lo que podemos es tener una sensación de qué es lo que experimentan los visitantes al museo. Y también es importante cuando los comentarios sean críticas negativas, porque vale, gusta mucho que nos den, que la gente sea positiva y esté contenta con lo que hacemos, pero también tenemos que aprender de nuestros errores, aunque no siempre es lo suficiente. Creo que esto es bueno, lo que empezó YouTube, y seguimos con los blogs. Y hubo una exposición acerca de los temas de la ética y el respeto con respecto a los restos humanos. Bueno, la exposición en sí tuvo este enfoque de múltiples voces y también una interpretación multilineal de lo que eran los cuerpos y los objetos en la exposición, y se adaptaba perfectamente para ser nuestro primer blog, y luego siguieron otros blogs y luego ya pasamos a otras plataformas. Y la razón por la que se dejó así es porque realmente no importa qué plataformas son. Lo importante es no liarse demasiado, sino asegurarse de que hay una buena comunicación, de que se está escuchando tanto como se está intentando comunicar o decir, y siempre tener en cuenta lo que sucede en cada espacio. Nuestra institución se compone de profesionales, pero también hay individuos y también hay el público que tenemos que tener en cuenta. Y no estoy intentando decir que no debemos competir contra otras instituciones que estén utilizando estas plataformas, pero tampoco nos perdamos. Hay que tener muy claro lo que se quiere hacer y no perderse en una plataforma individual porque tenga un poco más atractivo. No es que tengamos que ir solo por un sentido, esto es una red, es una maraña, y hay que tener en cuenta que hay una gran variedad de redes sociales en las que podemos estar presentes sin tener una unilinearidad. Cada plataforma individual, bueno, estas son las que utilizamos y otras más también, y a veces me parece como si estuviesen desconectadas, como si fuesen presencias separadas y desconectadas, todas útiles en su sentido, todos repositorios excelentes, con oportunidades estupendas, con un coste mínimo, como puede ser Flickr. Si hay un presupuesto bajo, pues las ventajas que nos puede dar estas plataformas es enorme, y en general son gratuitas, o como muchos son de bajo coste. Las mejores han sido siempre gratuitas, pero el tenerlas por separado puede estar bien. Ahora, ¿cómo enlazarlas unas a otras? Esto es más importante, me parece a mí. Aquí tenemos un pantallazo de nuestro canal de YouTube. No es un gran ejemplo de algo que hayamos hecho, pero es simplemente algo que queremos incrustar para buscar las mejores o las mayores oportunidades de cruzar de una plataforma a otra. Podéis ver que tiene un código QR que se refiere a la imagen que está en el fondo, y no se puede leer lo que pone al pie de foto, pero la foto es una que encontramos en Flickr, en uno de los grupos que estableció el museo. Es una imagen interesante, entonces me puse en contacto con la persona que había hecho la foto, porque antes no conectábamos, decíamos, bueno, estará bien porque no es comercial. Bueno,
Tiene que haber esta implicación mutua. No asumimos de antemano que era nuestra porque era sobre nosotros, sino que entablamos una relación con alguien que no es un fotógrafo profesional, pero que ha tomado una foto buena porque tiene buen ojo. Y así podemos trabajar con otra gente de esta forma y desarrollar este sentido de comunidad. Y pues a partir de ese contacto esta persona ha visitado más veces y ha traído a sus amigos, y con esto esperamos establecer una forma positiva de conectar estas áreas de colección y estas plataformas. Y al mencionar áreas de colección, creo que es muy importante también para nosotros el vincular varias áreas de colecciones. No sé cómo lo hacéis vosotros, pero algunos de los debates más interesantes en los que yo he estado implicado en los museos no siempre han sido en un encuadramiento profesional, no ha sido una reunión ni un seminario, sino que han sido tomando un café o durante las pausas en los pasillos, y ahí obtenemos ideas, aportaciones muy interesantes de unos que se encajan bien con las de otros. Y es algo que tenemos que aprovechar y asegurarnos de que este tipo de conversaciones son tan importantes porque implican a todas las personas que están trabajando con las colecciones y les da un enlace interno que a su vez se puede proyectar hacia el exterior del museo. Y reconozco que teniendo tantas áreas de colección y tantos conservadores tenemos mucha suerte, pero también hemos hecho muchos esfuerzos para aprovechar las ventajas de trabajar con otras instituciones, por ejemplo, ver colecciones de historia natural, pero que venga un conservador de una galería de arte contemporánea para tener otras perspectivas, porque cuantas más perspectivas, más oportunidades para entablar debates y entrar en experiencias interesantes. Es decir, cuanto más fuertes sean los vínculos, cuantos más vínculos tengamos, más allá podremos llegar con los debates. Hubo un ejemplo recientemente. Tenemos un esqueleto fósil de un Tyrannosaurus Rex, y alguien dijo en Twitter que iba a venir a verlo, pero sabían que no era un original, era un vaciado de escayola. Y bueno, nos sentimos un poco a la defensiva, decir, oye, no es un fósil original, es una reproducción. Pero pensamos que los visitantes pueden emocionarse, aunque el dinosaurio no sea de verdad, y a los niños les encanta. Y no quería tampoco ponerme defensivo. Entonces lo que sucedió fue interesante, porque en Twitter muchos de los followers y otra gente que se hicieron followers en ese momento, evidentemente los dinosaurios es algo que interesa a mucha gente, la gente empezó a defender la institución, con lo cual ya no sentí yo la necesidad de hacerlo. No, yo no quería meterme, pero me alegro de que la defensa viniese precisamente del público, gente que había visitado el museo, y le decía a esta persona, oye, mira, que no pasa nada porque sea una reproducción y no un fósil. Y como es Navidad, vamos a ser todos felices. Volviendo a las estrellas y a las plataformas individuales, como la metáfora de la galaxia que puse antes, tenemos que enlazarlas para que tengan sentido para personas diferentes y que las ayude también a poder componer sus propias historias. Las plataformas están por separado, están desconectadas, están dispersas y necesitan significar algo más, porque pueden significar menos. Si nos fijamos en las estrellas, pues si imaginamos los signos del zodíaco enlazando varias estrellas, pues se puede hacer lo mismo con las colecciones de arte, y no se hace solo una vez. Tal y como interpretamos un objeto de la colección varias veces, podemos hacerlo muchas veces con las tecnologías digitales, y un vídeo que hayamos grabado hace 3 años podría ser popular ahora mismo, porque si es algo que vuelve a estar en el candelero, puede ser interesante, y es la comunidad la que lo decide porque se implica. Y creo que me estoy encajando con estoy aquí con las analogías y las metáforas, pero bueno, igual que las constelaciones, también podemos ver una red de metro. O sea, cuantos más enlaces, cuantos más posibilidades haya de encajar o enlazar una cosa con otra,
se implicarán más en la historia. También es útil recordar que con los conservadores algunos se sentirán cómodos trabajando con vídeo y otros, desde luego que no. O sea que es importante encontrar el medio adecuado para la persona adecuada. Algunos de nuestros conservadores son estupendos tomando fotografías o microfilmación, y tenemos contenido interesante que aportan ellos, mientras que otros son estupendos comunicadores y comunicadoras y se sienten mejor hablando ante una cámara. Y es bueno descubrir estas cualidades de la gente y conectarlos de la manera posible para permitir estos viajes por la colección nuestra y por las colecciones de otros, para enlazarlas todas y formar cuantas más facilidades de navegación mejor para tener unas buenas experiencias. Y bien, tenemos que tener siempre los ojos bien abiertos ante las cosas inesperadas. Una de las cosas de las que nos beneficiamos después de esta experiencia de conversaciones colectivas fue alejarnos de un entorno formal. Ahora utilizamos más una cámara flip o un smartphone para hacer las grabaciones y para mantener esa conversación. Y lo interesante es que la calidad que conseguimos con el teléfono es mejor que lo que hicimos anteriormente gastándonos todo ese dinero. Y al final, pues la calidad de lo que se ofrece es incluso mejor. Bien. Y bueno, aquí tenemos en la parte izquierda al director del Museo de Manchester, y si os preguntáis por qué tenéis esa foto de niño, pues me lo mandó después de un debate y de la inauguración de una exposición, y él trabajó con la Galería de Arte en el que una exposición se llamaba Walls Are Talking, las paredes hablan, y se trataba del proceso de cómo el arte también está en el papel de pared, y esto es uno de los papeles de pared que se ponían en la exposición. De casualidad hablé con Nick, con el director, y me mencionó que su pieza su pieza favorita era esta, porque era el papel de pared que tenía en su habitación de niño. Lo pensé un poco más y un tiempo después me envió por el correo: mira, esta foto, estoy aquí, puedes ver ese papel de pared de Batman. Y bueno, después ya había pasado un tiempo desde Collective Conversations, era más flexible, era un tipo de implicación diferente en la que se podía conseguir, y era muy fácil. Bueno, usted es una persona que está muy ocupada, estoy seguro de que la mayoría de los directores de vuestros museos también son personas muy ocupadas, pero fue capaz de, tras hablar con él unos 2 minutos, pues poner ese clip, hacer una foto en el iPhone y poner el clip en línea, y implicarse con el arte moderno de una forma muy diferente a la habitual. Y después lo recogió la prensa local, y supongo que es una experiencia muy humana con la que nos podemos relacionar, es una historia con la que nos podemos relacionar. Yo no sé si tendría tanto coraje como para mostrar esto en público, me parece impresionante. Y bien, también intentamos utilizar otras oportunidades, teniendo en cuenta que cuanto más simple sea la tecnología, más capacidad de reacción vamos a tener. Si la gente se puede grabar por 2 minutos, pues quiere hacerlo de una manera rápida y de una manera que no tenga que poner ahí una cámara, estar horas cambiando la luz, ajustando la luz, etcétera. Porque al final del día la gente lo que hace, pues cuando hace este trabajo profesionalmente, pues está muy bien, pero en este caso estamos trabajando con personas que no son profesionales del cine o de hacer vídeos. Entonces se necesita un entorno diferente, y Internet es una plataforma que pues tiene mucha compasión en cuanto a la calidad de los productos. Vamos a verlo, os voy a mostrar este vídeo en el que 2 comisarios debaten, la comisaria de Egiptología y de Entomología, y hablan desde sus perspectivas individuales estos escarabajos. Apparently the most famous object both in entomology and Egyptology. What is it? Indeed, it's a great bridge between both of our collections, Dimitri. It's an ancient Egyptian heart scallop.
Now this would be an amulet, so something like a lucky charm, that would be placed on the chest of a mummy, and it would protect, magically, the heart of the deceased. And the text on the back is a spell from the ancient Egyptian Book of the Dead, chapter 30 if I'm right, and it says to the heart, it speaks directly to the heart and says, don't stand up and tell bad things that I did in my life to the gods who are going to judge you after you die. And the reason the Egyptians used the scarab was that they saw it pushing its ball of dung, and they saw that it laid its eggs in that ball of animal dung, and from the ball came new life. So the Egyptians... Just for the benefit of anybody requiring the translation of this, bien, para resumir, Campbell, el de la izquierda, le explica a Dimitri, que es el comisario de entomología, que el significado del amuleto, que era proteger a la persona en la vida tras la muerte. Y bueno, Dimitri ve pues otros usos y otros significados relacionados. Es interesante, también fue un debate muy informativo, como seguramente podáis entender, explica por qué el animal era sagrado, etcétera, etcétera. Y eso era porque, explica el entomólogo, que era porque veían a estos escarabajos salir de las bostas, de las boñigas. Yeah. Stone images were put not on heart but instead of heart with mummies. Is it true? This is not true. I read it recently on a defective museum label in another collection. The Egyptians did not believe you replaced your heart with a scarab because they kept the heart in the body during mummification, so the scarab was just to protect the heart and not... So basically, again, bien, nuevamente, para que podáis irlo siguiendo, Dimitri le preguntaba al comisario cómo se utilizaba, si se podía reponer este amuleto, si se podía sacar. Y bueno, en cualquier caso, si ves los comentarios en YouTube, los comentarios suelen ser bastante positivos. En este caso, es un buen indicador de por qué ayuda a tener un poco de sentido del humor, porque siempre va a haber algún tema que siempre vamos a tener ciertos miedos o cierta ansiedad a la hora de poner un comentario o a la hora de exponer un material. Y bien, yo creo que en cualquier caso pues había un comentario que decía, jaja, mira este cómo corrige al otro, eso es una ridiculez. Y bueno, cuando Campbell lo vio, a mí me preocupaba un poco que vieran los comentarios, y sobre todo porque Campbell llevaba poco tiempo en el museo y bueno, me asustaba que se enfadase un poco y que matase un poco el entusiasmo que traía. Pero se lo tomó muy bien y dijo que era genial y se lo tomó a risa. Así que creo que es importante y es un ejemplo de cómo no debemos tampoco tomarnos tan en serio, porque hay cosas muy beneficiosas cuando nos exponemos así. Este vídeo está en el canal de YouTube del museo. No voy a seguirlo mostrando, simplemente me gustaría comentar que una de las cosas más interesantes de este vídeo es que justo después de salir en nuestro canal de YouTube llegaron los vídeos de Collective Conversation, y a veces un día en el Collective Conversation nos llevaba un día pues contar con 3 personas, con la cámara, el comisario, a veces un entrevistador externo, etcétera, una mesa de mezclas. Es decir, que necesitábamos muchos recursos, una producción con muchos recursos, mientras que en este tipo de casos pues se hacía en el tiempo que llevaba grabarlo. A veces lo hacíamos 2 veces porque no nos gustaba el corte, pero bueno, en cualquier caso pues estamos hablando de unos 10 minutos para producir un vídeo como este. Tengo que ver las estadísticas, pero creo que tiene una cantidad de visitas muy saludable, sobre todo cuando lo comparamos
con algunos de los vídeos de Collective Conversations. Nuevamente no me preocupa demasiado las cifras porque la gente puede implicarse con ese material sin que sea pues una cosa de un número de personas muy elevada. Puede que haya mucha gente que la vea y no le diga nada, y puede haber gente que lo vea 2 veces o que lo vea hasta el final. También es importante la duración. Si lo vemos en un teléfono, pues tenemos que tener en cuenta la batería. Y en cualquier caso, en media hora lo subimos a YouTube, ya estaba ahí visible para cualquiera. Y fue a Campbell y a Dimitri, que se ven también juntos. No es como un medio impreso donde muchas veces hay una competencia entre estos 2 departamentos, entre los distintos departamentos, sino que es una experiencia en la que se benefician las 2 partes, generan interés para las 2 partes, y es una conversación que esperemos que siga y que continúe después de esa interacción en vídeo. Igualmente, otras razones para hacer este vídeo fue un proyecto de una reforma de una de las galerías que incluía material de egiptología y de entomología, y queríamos trabajar de forma conjunta, con lo cual este vídeo tenía un propósito específico, pero era flexible y útil incluso antes y también después de ese proyecto en concreto de reorganización de una galería. Bueno, esto es un vídeo bastante largo, no os lo voy a poner. Este es Andrew, que es otro de los comisarios, y que también estaba grabando algo en su teléfono móvil. Bueno, es muy largo, entonces no os lo voy a poner. Habla con Stephen Welsh de Culturas Vivas. Él es el comisario de herpetología. Y bueno, hablamos de animales vivos, están hablando de los usos antropológicos de los venenos y también de los usos geológicos, con lo cual vemos aquí esta exposición doble entre los 2 departamentos y vemos que es beneficioso para los 2. Es algo beneficioso no solo para los comisarios, sino también para las personas que después se implican en la conversación. Yo creo que ayuda a que las personas disfruten más de su trabajo, porque ven que eso que les interesa no es solo algo que les interesa a ellos, también pueden determinar el contenido, el enfoque, y en muchas maneras lo hacemos no solo a través de ese diálogo entre las 2 personas, sino que también aquí a la derecha hay un post que muestra las fotografías que se imprimieron en uno de nuestros servicios para las visitas, y lo enviamos al asistente de marketing, porque bueno, en las visitas pues también se participa, y fue una oportunidad muy buena también para darle, digamos, otros usos. Si no, pues tampoco no habría una interacción, y así podemos reconocer también cuando la gente pues hace sus posts, también podemos reconocer su participación. También tenemos en Twitter este hashtag #AskACurator, no sé si alguien lo ha visto. ¿Alguien ha visto esto? Bien. Es una plataforma en sí misma, pero eso no evita que podamos utilizar vídeos en nuestros propios canales. Aquí vemos un vídeo que Andrew seguramente no habría hecho si no fuera por sus otras experiencias con este vídeo anterior y con estos vídeos relajados que grabábamos con el teléfono. Se puede encontrar también en YouTube, en nuestro canal o en la página de Ask a Curator. Y está contestando una pregunta. Most people don't realise, but this is where chocolate comes from. It comes from a chocolate tree, and they grow like this. They take a while to ripen. This is one that's pretty ready to go. So they pick them at this particular stage, chop them open, and inside there's some of these seeds, sort of look a bit like this.
So these get fermented, so they leave them for 2 or 3 days It's not to his ferment, area of and expertise, then they get dried. Bueno, no es su área de experiencia, while on an expedition. pero se lo encontraron cuando iban So a to be una able to question where expedición. does chocolate come from, La pregunta era de dónde viene el chocolate. After it's been dried for about 3 weeks. Y la gente tiene Google, no necesita que Andrew se lo explique. clip itself. El título del clip ya tiene la respuesta. But again, it's that conversation Pero nuevamente es ese aspecto comunicativo y de conversación that has helped us. lo que nos ayuda. Andrew's probably one of our more Y Andrew es seguramente uno de nuestros usuarios de vídeo más activos. kind of encouraged a lot of other people in terms Pero también anima a muchas otras personas a participar. statistics before. Y mencioné anteriormente las estadísticas. Es muy útil comparar los proyectos. Los vídeos de Collective Conversations eran bastante complejos en cuanto a la producción, Whereas mientras que that one was very simple. este era un vídeo muy simple, But you can see, or rather you can, you'll have to take donde my se word puede for ser, it. bueno, no lo podéis ver, pero me tendréis que creer, Just que tienen 40.000 visitas solo en nuestro canal de YouTube. Ask the Curator es una estadística separada, pero bueno, funciona muy bien. Y esta no es la razón por la que lo produjo porque tenía interés él mismo en contestar. Y bueno, esto ya fue suficiente para justificar su participación. Nuevamente, utilizando las estadísticas, sabemos cuál es la importancia de los móviles. Los visitantes vienen a nuestras instituciones y ya traen su propio medio de comunicación externo e interno y que, bueno, pueden también observar el contenido del museo en nuestros espacios. El 75% del acceso a nuestro canal de YouTube es por dispositivos móviles, por smartphone, tablets, etc. Pero es interesante poder ver cómo se accede de una forma rápida a nuestros espacios y también proporcionar este acceso tan flexible. Podemos asegurarnos también garantizar que la gente utiliza nuestros espacios. Para terminar, voy a hablar de un poco de los mundos antiguos. Como hablábamos antes, producimos contenido específico para este proyecto, pero también lo usamos para otras cosas. Creamos un marco alrededor de estos contenidos y los unimos en una única experiencia. Si tenéis la posibilidad, ahora o si vais a ancientworlds.co.uk, sobre todo con el teléfono o con la tableta, podréis ver la experiencia que hemos construido. Es móvil y con capacidad de respuesta por las razones que he comentado y nos hemos dejado las aplicaciones porque experimentamos con ellas y bueno, en este caso nos parece más interesante también por estas características de costes, flexibilidad e iteración. Así que tenemos gente en el lugar, se puede ver el objeto a la izquierda con su panel de interpretación y en ciertos grupos de objetos, en vez de utilizar un URL, intentamos hacer algo más abierto porque la gente de la galería ve cosas que también queríamos pues, que se pudieran ir desarrollando y unos compañeros vinieron con la idea de utilizar el alfabeto fenicio que ayuda a que la gente piense de una forma diferente. Lo conectamos claramente con distintas exposiciones y espacios digitales y físicos y con signos digitales en ese espacio, de forma que cuando las personas están en el espacio usando sus móviles, les decimos que si van a ancientworlds.co.uk, si vamos a nuestro ordenador de mesa, pues podemos obtener esa experiencia, pero también podemos hacerlo a través del teléfono. Hay objetos en 3D que nuevamente no hemos producido solo con este proyecto en mente, sino que sabemos que los podemos utilizar, podemos usar los mismos archivos para hacer impresión en 3D u otras plataformas en línea. No podemos esperar a que otra gente venga y proponga sus usos.
Así que, para ir terminando, esto es uno de los vídeos que se muestran en el espacio para que la gente pueda ver. Está en loop con otro contenido relacionado con la exposición. Y aquí, bueno, pues también se nos permite hacer un feedback de la experiencia de Ancient Worlds. Todavía no está terminado, seguimos desarrollándolo para introducir nuevo contenido, para que siempre esté pues vivo y fresco, y ha sido realmente una evolución muy interesante. Creo que sí que hace que el museo esté en la palma de nuestra mano. Y esto es todo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Steve. Yo creo que luego podemos hablar de un poco de todo lo que él nos ha contado en el debate posterior, porque además ha dado un poco dos claves que son fundamentales. Una es la creación de contenidos, que muchas veces nos centramos en diseñar páginas o estar en Internet o estar en las redes sociales, cuando en realidad la evolución implica el crear contenidos relevantes por el que la gente se nos acerque. Eso y el tener en cuenta los móviles, ¿no? Que es algo sobre lo que también podremos debatir, teniendo en cuenta que España, la penetración de móviles del 2011 al 2012 ha aumentado un 20%, también en Inglaterra. España e Inglaterra son uno de los países europeos donde más evoluciona el acceso a smartphones, y es algo que tenemos que tener en cuenta. Vamos a parar un momento para tomar un café y luego seguimos con Ana Ramos.